Buenas noches, familia. Bienvenidos una vez más a nuestra Escuela de la Visión. Como ya saben, tenemos semanas estudiando las 8 características de una iglesia saludable. Hoy me toca el privilegio de poder compartirles la clase número 7 y 8 de estas características. A continuación, hablaremos de estas dos últimas características de una iglesia saludable. Sin embargo, quiero aclarar que el hecho de que estas sean las últimas dos características de todo este segmento de la Escuela de la Visión no quieren decir que estas características sean las menos importantes. Todo lo contrario. Estas dos características de las cuales hablaremos en esta oportunidad representan dos pilares sólidos y fundamentales para la Iglesia de Cristo, ya que con ellas se da cumplimiento a cabalidad de la gran comisión que el Señor nos dejó acá en la tierra antes de partir al Padre, que es ir y hacer discípulos. Estas dos características son evangelismo según las necesidades y células integrales. Para comenzar, hablaremos en primer lugar sobre lo que es el evangelismo según las necesidades. Es importante que, como discípulos del Señor, entendamos que la proclamación de las buenas nuevas de salvación, es decir, el predicarles a otros el evangelio, es para nosotros la más elevada expresión de la función ministerial de la Iglesia de Cristo. En Genezaret, en nuestra casa bonita, gracias a Pesca, ese diseño maravilloso que el Señor nos dejó, esa visión que tenemos, usamos la proclamación como una herramienta para cumplir con la tarea de evangelizar, proveyéndoles a aquellos que no conocen al Señor de un propósito y de un objetivo por el cual vivir. De esa manera encontrarles un significado a sus vidas. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 20 al 22, en la versión Dios habla hoy, dice así: Cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío, para ganarlos a ellos. Es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos, para de alguna manera poder salvar a algunos. ¿Qué mentalidad tenía el apóstol Pablo? De esta manera surge la primera pregunta: ¿cuál es entonces la forma de evangelizar más efectiva? En primer lugar, la forma más eficaz para evangelizar es aquella que está orientada hacia las necesidades del ser humano. En el libro de los Hechos vemos en el capítulo 8 cómo Felipe, el famoso Felipe, predicaba a multitudes en las ciudades y el Espíritu Santo hacía señales sanando enfermos, expulsando demonios, levantando paralíticos. Además, también suplió las necesidades de una persona en particular, como es el caso del eunuco. Por lo que vemos que el evangelizar según las necesidades abarca tanto una comunidad entera o una multitud de personas como a una persona en particular. De igual forma, en los diversos capítulos del mismo libro de los Hechos, vemos cómo el apóstol Pablo y Bernabé acudían directamente a las sinagogas. Y aquí quiero resaltar algo muy importante, que es el ir. ¿Por qué? Porque a veces solemos quedarnos parados esperando que el Señor traiga a nosotros a las personas a las cuales le vamos a predicar del Señor. Y siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, vemos que no es así. No quiere decir que no pueda llegar a ocurrir, pero la intención de esta clase es dar a entender que hay una importancia en el ir, ya que el apóstol Pablo y Bernabé acudían a la sinagoga. ¿Y quiénes estaban en la sinagoga? Los judíos. Es decir, ellos iban hasta las personas a predicarles y a saciar sus necesidades. Por lo tanto, para lograr una evangelización efectiva según las necesidades, es necesario que seamos intencionales. Ojo, iglesia. ¿Por qué digo esto?
José, seguramente te preguntarás, José, ¿quiere decir que tengo que pasar mi día a día pensando o viendo a quién le puedo predicar las palabras? Sí, así lo hacía el apóstol Pablo y es un buen ejemplo para nosotros. Quizás por eso vemos cómo el Señor a él lo usó de maneras increíbles, porque su mente y su motivación estaba en ganar almas para Cristo. Por lo tanto, esto es algo que nos reta a nosotros a ser intencionales en esta tarea. Quizás por la coyuntura estamos encerrados, no podemos salir, lo poco que salimos es rápido y nos devolvemos, no podemos acercarnos tanto a las personas por las medidas de bioseguridad. Sin embargo, cada oportunidad vale. Yo estoy seguro que el apóstol Pablo, al acercarse a las sinagogas, él estaba a la expectativa de esa oportunidad que el Espíritu Santo le iba a proveer. Ese momento específico en el que el Espíritu Santo iba a darle para que él pudiese anunciar el Evangelio. Él tenía sus ojos abiertos, él era intencional. Por otro lado, un evangelismo según las necesidades está íntimamente ligado a la guía del Espíritu Santo, junto con sus manifestaciones, para traer respuesta sobrenatural a dichas necesidades. ¿Y cuáles eran estas necesidades? En el libro de los Hechos vemos que estas necesidades eran, en primer lugar, la necesidad interna de cada ser humano de conocer a Dios. La palabra de Dios es necesaria para todo ser humano. ¿Okay? Otro tipo de necesidades también podían ser enfermedades, situaciones difíciles, divorcios, problemas en casa. Todo ese compendio de situaciones ciertamente difíciles, valga la redundancia, que como seres humanos podemos tener, todas ellas encuentran respuesta en la palabra de Dios. Por lo tanto, a todas ellas nosotros podamos darle una respuesta y así acercar a las personas al Señor. En segundo lugar, una evangelización efectiva es aquella cuyas estrategias, métodos y formas están estrechamente relacionadas y dependen de las necesidades de aquellos que intentamos alcanzar. Es importante que entendamos algo, y es que el a quién determina el cómo, jamás al revés. Por último, vale la pena aclarar que de una estrategia evangelística exitosa, de una estrategia que hagamos que haya tenido un resultado bastante provechoso, no podemos establecer una ley evangelística. ¿Cómo así? No podemos determinar que esa estrategia que utilizamos es la única y exclusiva manera y la más efectiva y la que solamente esa va a dar resultado para evangelizar a las personas. ¿Por qué digo esto? Nosotros vivimos en la actualidad en un mundo que está muy acelerado, que presenta cambios constantemente, por lo que quizás la estrategia que utilizamos en un momento que utilizamos ayer puede que no sea la misma que dé resultados el día de hoy, por lo que se vuelve fundamental entonces que estemos prestos a la voz del Espíritu Santo, que abramos nuestros oídos y que le preguntemos al Señor cuál es la mejor estrategia o cómo es la forma más eficaz para evangelizar en una comunidad en específico a un tipo de personas en un lugar determinado. Si lo procuramos, Él nos va a dar la dirección y tendremos resultados que ni siquiera imaginamos. Por otro lado, surge una siguiente pregunta: ¿quiénes deben evangelizar? Hermanos, todos, absolutamente todos. El Señor Jesús nos dejó a todos como iglesia, como su cuerpo, esta maravillosa asignación. Esta asignación de hablarle de Él y de esa buena noticia que Él nos dio a nosotros por medio de otros instrumentos, para que nosotros seamos los instrumentos, los nuevos instrumentos que llevemos esta noticia a ellos también. Todos y cada uno de nosotros tenemos esta tarea asignada por parte de Él. Si bien es cierto que no todas las personas son llamados a ser evangelistas o no tienen el don de evangelizar, es bueno aclarar que cada uno de nosotros poseemos dones espirituales. Cada uno de nosotros poseemos talentos que el Señor nos ha dado. Y estos los podemos utilizar también para ganar almas. Todo depende de la mentalidad y el enfoque con el que hagamos las cosas. Un ejemplo:
una persona que tiene el don de canto, que es bueno, que tiene el talento para cantar, que también tiene el talento para componer, quizás no tan solo pueda adorar al Señor, sino que también pueda redactar, o mejor dicho, componer una canción contando su testimonio, y esa canción al momento de cantarla y de producirla, cuando otra persona que no conoce al Señor la escucha, se puede llegar a sentir motivado o interesado por el testimonio de esa persona a través de esa canción y acercarla al Señor. Otro ejemplo puede ser una persona que tenga el don del servicio, que además de servir obviamente dentro de la congregación, también pueda servir a otras personas que no conocen al Señor, y con esa muestra de bondad, con esa muestra de amor, se puede abrir la puerta para que el mensaje del Señor sea evangelizado, para que el mensaje del Señor sea compartido, para que pueda recibir también la buena noticia de salvación. Es importante, hermanos, que tengamos en cuenta que todas las personas que nos rodean, todas y cada una de ellas que no conocen al Señor, tienen necesidad del Señor. Cuando tenemos ese elemento en mente, cuando lo tomamos y lo hacemos personal y estamos conscientes de esa necesidad que se mantiene viva y que todo ser humano posee, entonces no sentiremos pena de hablar la palabra, no sentiremos pena de ofrecerle esa ayuda que a nosotros nos ha ayudado, valga la redundancia, en tantas oportunidades. Ahora bien, la segunda característica de la cual hablaremos en esta noche sobre las características de la iglesia saludable es las células integrales. Según Christian Schwartz, si tuviésemos que señalar uno de los principios más importantes en cuanto al desarrollo de una iglesia saludable, no cabría duda de que la multiplicación de grupos celulares, o como lo conocemos en nuestra casa bonita, los discipulados, sería uno de ellos completamente. Ahora bien, ¿por qué células integrales? Los discipulados o células integrales son los sustentadores del desarrollo de la iglesia, ya que es a través de los discipulados que el gran número de creyentes dentro de la congregación son atendidos de manera personalizada según sus necesidades. Y además, nosotros somos orientados al diario vivir conforme a las enseñanzas que se encuentran en la palabra. Las células integrales son el lugar natural en el que nosotros, los creyentes, los discípulos, con nuestros dones, aprendemos a servir a otros miembros que están dentro o no del mismo discipulado, lo que a la larga deviene en el surgimiento, en el desarrollo de nuevos ministros dentro de la congregación. En la puesta en práctica de las células integrales o discipulados se demuestra la vida misma de la iglesia, una comunidad de fieles que crecen, se desarrollan, evolucionan, cuya meta principal es el dar fruto, porque eso es lo que espera el Señor de nosotros, que demos fruto. Ahora, entonces, ¿cómo debe ser la vida de los discipulados o células integrales, de modo que estos produzcan un efecto positivo en la calidad y en el crecimiento numérico de la iglesia? En primer lugar, en las células integrales no solo se habla de textos bíblicos, sino que se busca que estas verdades bíblicas que se encuentran en la palabra, al ponerlas en práctica, impulsen espiritualmente al creyente, nos impulsen a nosotros, y las mismas podamos relacionarlas dentro o con nuestro día a día. Es decir, se busca que nosotros, los discípulos, veamos la palabra de Dios no tan solo como un escrito literario, sino que podamos ponerla en práctica y podamos relacionarla con cada aspecto de nuestro día a día. También se busca con estas células discipulares o con el discipulado el dar respuestas a las necesidades e interrogantes de los miembros de manera integral. Sabemos y estamos conscientes que los servicios de cada domingo no son suficientes para dar respuestas a todas las inquietudes que tenemos como seres humanos, o incluso a esas necesidades que podemos tener debido a ciertas circunstancias que nos van ocurriendo en nuestro diario vivir. Para eso es importante el discipulado, porque ese es el lugar donde se encuentra la respuesta para ello. Es importante tener en cuenta que la calidad de un discípulo depende literalmente de las aptitudes del líder, por lo que es importante que el líder no solamente ore, sino también que se capacite en su tarea. Quiere decir, que lea la palabra, que profundice en ella, que la estudie,
Y esto del lado espiritual, pero también que se desarrolle como un maestro, porque le toca enseñar, que busque herramientas de cómo poder enseñar de una manera mejor la enseñanza bíblica, cómo hacer para que sus discípulos, que en ese momento fungen como estudiantes, por así decirlo, en una clase, puedan captar esa enseñanza de la mejor manera. Gracias a Dios que en nuestra Casa Bonita de Nazaret, a través del directorio de enseñanza, podemos contar con esta maravillosa oportunidad de prepararnos, ya que hemos recibido talleres y enseñanzas sobre cómo enseñar. Por eso, esta tarea de discipular, de ser líderes de células integrales, deben ser para personas que estén espiritualmente capacitadas, porque a los líderes nos tocará enfrentar situaciones que necesitan de una sabiduría espiritual que el Señor es quien la da. Ahora, ¿cuál debe ser entonces el tamaño de una célula integral? Estas no deben crecer de manera limitada, para nada. Según Schwartz, es mejor establecer un límite de miembros por célula, de acuerdo al diseño óptimo y al diseño que Dios nos ha dado en nuestra Casa Bonita. El máximo, o lo que se pretende en cada discipulado, el número a fijar, es de 10 personas por cada célula. De igual manera, cada líder de discipulado debe estar capacitado para tener un máximo de 3 grupos celulares o 3 discipulados, lo que vendría a ser 30 personas. En el caso de sobrepasar la cantidad de personas establecidas, se debe notificar al líder de la red a la cual pertenece ese discipulado y en conjunto encontrar un miembro o un grupo de miembros que sean capaces de comenzar un nuevo discipulado como pioneros. Ahora, un plan de promoción y control de estas células es el predicar y enseñar regularmente sobre el discipulado. Y gracias a Dios que en nuestra Casa Bonita contamos con esto. Vemos cómo semana a semana, cada domingo, se nos recalca la importancia que tiene el pertenecer a un grupo celular. Porque hemos visto y hemos vivido cómo el pertenecer a un discipulado es algo que nos transforma. Es en definitiva un instrumento o una estrategia de Dios para moldear nuestra vida y capacitarnos como servidores del Señor. Por otro lado, también se le debe dar formación a los líderes. Y como ya dije anteriormente, esto es algo que ocurre en nuestra Casa Bonita. En tercer lugar, se deben realizar al menos una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, reuniones con los líderes de grupos celulares para formarse, es decir, para recibir capacitación y para compartir experiencias, porque estamos conscientes de el provecho que hay en el compartir testimonios, ya que eso renueva nuestra fuerza, nos motiva y nos permite ver cómo Dios obra a través de la vida de otras personas también. Para finalizar, cierro con 3 conclusiones concisas que quedan de toda esta clase. Primero, una iglesia que evangeliza según las necesidades es una iglesia que ha entendido el papel protagónico que tiene el cuerpo de Cristo en la tierra, como el organismo que provee la única solución para la esperanza humana, Jesús. Segundo, así como las evangelizaciones efectivas sustentan el crecimiento de la congregación en cuanto al número de personas, los discipulados sostienen el desarrollo óptimo de la misma, puesto que es a través de lo discipulado que el creyente pasa de ser un recién convertido a un discípulo comprometido, ministro del Señor, que discipula y que sirve al Señor cada vez más. Y tercero, creyente, discípulo, líder, disponte. Habla con tu líder de red, habla con tu líder de evangelización y dile como expresaba el profeta Isaías al Señor: heme aquí estoy. Te animo a que te acerques a tu líder de red, te animo a que te acerques a tu líder de evangelización y dile: líder, aquí estoy, quiero ser usado por el Señor, quiero continuar mi camino en el progreso, quiero avanzar, quiero bendecir a otros con lo que Dios me ha dado. Ánimo, así
podrás sumarte a la puesta en marcha de la gran comisión que el Señor nos dejó. Iglesia, esto ha sido todo por hoy. Espero que cada pedazo de esta enseñanza quede en nuestros corazones y que a partir de ahora podamos ser evangelizadores según las necesidades y personas que están comprometidas con estar y formar en una célula discipular, una célula integral. Que Dios me los bendiga, que tengan feliz noche y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.